Buenas tardes, buenos días, buenas noches, mis queridos hermanos. Aquí en este miércoles, aquí desde Reno, Nevada. Mi nombre es Luis Trujillo. Y el día de hoy vamos a ver que el Señor que nos enseña nuevamente. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, allá donde estás, a través de estos micrófonos, de tus aparatos, que le abras tu corazón al Señor. Abre ese corazón, abre esos oídos espirituales. Escucha ese mensaje, esa enseñanza que el Señor nos viene a enseñar el día de hoy. El día de hoy nuestro hermano Teo nos va a compartir las lecturas del día de hoy. Y la primera lectura vamos a encontrarla en el libro de Romanos, capítulo 13, versículos del 8 al 10. La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que no sea la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el salmo responsorial es el número 111. Dice así, si gustan repetir después de mí: dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos los que temen al Señor. Quien es justo y clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Dichosos los que temen al Señor. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Dichosos los que temen al Señor. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el libro de San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme, y no prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias a nuestro hermano Teo. Mira, mi hermano, en la primer lectura, carta de San Pablo a los Romanos, donde dice Pablo que la única deuda con los demás sea del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. Cuando estaba leyendo esa lectura, me vino a mi mente: si amáramos al prójimo realmente, mis hermanos, tuviéramos un mundo diferente. Porque en sí, amar al prójimo, nos evitamos tantas cosas. No le haríamos daño al prójimo, no le haríamos maldad, no lo maltrataríamos, no renegaríamos.
Y también pensaba esto y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué muchas veces leer esa palabra se mira qué simple? O sea, yo amo al prójimo, pero muchas veces creemos amar al prójimo por cuando en realidad no lo amamos, porque si el prójimo nos hace algo que nos duele, se nos olvida el amor. Entonces, el amor de Dios es aguantar y dar todo por la persona, por el prójimo. El amor de Dios, el amor verdadero es: yo sufro para que el otro sea feliz, yo aguanto para evitar problemas. Ese es el amor, porque fue lo que hizo nuestro Señor. Nuestro Señor murió por ti y por mí, para que yo y tú fuéramos libres, pagó una deuda. Muchas veces, mis hermanos, estamos carentes de ese amor, del amor. Y cuando nos falta ese amor en la vida, mis hermanos, hay un vacío. Cuando hay un vacío, anhelamos muchas cosas en la vida, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando tu corazón está vacío? Ese corazón está expuesto a llenarse de muchas cosas. Puede ser de rencor, puede ser de odio, puede ser de envidia, puede ser de avaricia, de tantas cosas que se puede llenar ese corazón. Muchos ya llegamos al Señor con un corazón lleno y en ese corazón no hay espacio para ese amor. Muchos ya llegamos con un corazón lleno, adolorido, cansado. Y el Señor nos invita a que le dejemos todo a Él, que nos vaciemos, que confiemos en Él y que a través de ese amor vamos a comenzar a sanar, vamos a comenzar a ir perdonando, a ir sanando. Y yo me acuerdo mis primeras arrimadas a Dios, cuando me hablaban del amor de Dios, cuando yo miraba todo eso en otras personas y yo decía: qué lejos estoy yo, porque yo no siento nada de lo que están hablando, yo no lo siento, yo siento lo contrario. Cuando uno está cerrado o cuando uno no conoce el amor de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. Y el amor de Dios es tan inmenso, tan grande, que solamente cuando vamos experimentándolo en el caminar de la vida, nos vamos dando cuenta que si no fuera por ese amor, no nos mantuviéramos de pie. Si no fuera por esa misericordia de Dios, nos derrumbaríamos, nos caeríamos, tal vez no tuviéramos deseos de seguir adelante, mis hermanos, porque el caminar de la vida en sí es un caminar duro, un caminar de problemas, un caminar donde los años van pasando. ¿Y qué va pasando en ese ciclo de los años? Cuando comenzamos a perder a nuestros seres queridos, porque es el tiempo el que nos va llevando, el tiempo nos va haciendo crecer, el tiempo nos va haciendo viejos, pero en ese transcurso de esa vida, nuestros padres, nuestros abuelos, muchas veces nuestros tíos, que por naturaleza son los primeros que nos dejan, y muchos de nosotros, mis hermanos, nos quedamos en esas pérdidas. Muchos de nosotros ya no podemos avanzar porque nos hace falta el poder y la misericordia de conocer este amor, que por este amor de Dios seguimos adelante. Podemos ver que hay más personas por las que seguir luchando. Cuando alguien nos dice que tenemos una enfermedad y en vez de quedarnos deprimidos por esa enfermedad, gracias a ese amor, a esa misericordia, decidimos luchar y pelear por sanarnos, por seguir, porque hay gente que nos necesita en esta vida, hay gente más alrededor de nosotros. Yo todo eso lo he experimentado en mi caminar, mis hermanos, y hay veces que yo digo, el amor de Dios, pero si miramos que el amor de Dios, ¿de qué forma está involucrado en nuestras vidas? Nos damos cuenta que ese amor es todo. Por eso dice en Corintios que si nos falta el amor de Dios, nos falta todo. Y es importante reconocer que como seres humanos, como seres débiles, como seres que muchas veces con muy poco nos asustamos, necesitamos esa magia del amor de Dios, esa chispa, que ese amor de Dios nos levante. Porque hay momentos en nuestras vidas, mis hermanos, que necesitamos del amor de Dios, que necesitamos confiar en realmente
que lo que yo estoy viviendo, que lo que yo estoy pasando es pasajero. A través del amor, de la fe, reconocer que yo no debo pagar mal por mal. Si alguien me hace un mal, yo no debo hacer el mismo mal. Si alguien me insulta, yo no debo de insultar. Y es difícil como seres humanos, mis hermanos. Es difícil como un ser humano, que un ser humano llegue y te ataque y te haga quedar en vergüenza. Es difícil que tú te quedes callado porque está tu dignidad de por medio, la dignidad que los demás hombres están mirando. Estamos hablando de lo que es terrenal, pero si estamos hablando de que ya tú eres una persona que estamos conectados con ese amor de Dios, ese amor de Dios nos da la paciencia, las palabras tal vez correctas para evitar muchos conflictos. Porque el caminar con Dios es que nosotros lleguemos a transformarnos, porque como hijos de Dios somos llamados a ser santos, mis hermanos. Y para ser santos ocupamos limpiarnos, purificarnos, especialmente ahorita en estos días que ha pasado, que muchos de nosotros recordamos a nuestros seres queridos, pero también nuestra iglesia celebra el Día de los Santos, y todos estamos llamados a ser santos, mis hermanos. Pero ¿qué hay que hacer para ser santos, mis hermanos? Y el amor de Dios nos va a llevar a ese caminar, a ese comienzo, porque nosotros al escuchar, arrimarnos a buscar a Dios, es porque estamos buscando un cambio en nuestras vidas. Nos vamos a pasar un poquito al Evangelio, y en el mismo Evangelio te voy a ir explicando un poquito aquí cuando dice el Señor que hay que renunciar a sus padres, a sus hijos, a sus esposas para seguir al Señor. Qué difícil, mis hermanos, muchas veces cuando Dios nos pone estas palabras así fuertes. Hoy estamos hablando del amor de Dios, pero hoy el Señor te dice: deja todo y sígueme, carga con tu cruz y vente. Y más en aquellos tiempos, cuando en aquellos tiempos, hace 2000 años, la palabra de un padre o de una madre pesaba mucho más que ahorita, mis hermanos. Y desobedecer a nuestros padres por seguir a Jesús, mis hermanos. Ahorita en nuestros tiempos a muchos de nosotros se nos juzga por locos. Tú le estás dedicando más tiempo a Dios que a tu familia, eres un loco. Muchos de nosotros dejamos de trabajar, mis hermanos. Dejamos de trabajar por servirle a Dios, mis hermanos. A mí el otro día me decía un compañero: tú puedes tener un part-time, pero andas ahí. De todos modos, Dios, si te va a salvar, Dios te va a salvar. Hagas lo que hagas o no, Él te va a salvar si Él quiere. Y cuando te dicen esas palabras, mis hermanos, a veces que por momentos sí te hacen dudar en que nosotros leemos la palabra, estamos aquí, pero en sí también tenemos esas luchas. Y si muchas veces pones oído a todo ese tipo de palabras, mis hermanos, tal vez dices: bueno, tal vez me estoy equivocando, puedo tener otro trabajo, puedo tener más dinero. Pero, mis hermanos, todo esto es las flechas del enemigo para que no sigamos con lo que estamos haciendo, porque hemos comenzado a cambiar nuestra vida. Aquí dice también en el Evangelio de ese hombre que comenzó a hacer una torre y no la terminó. Yo te pregunto a ti, me pregunto a mí, tal vez comenzamos a hacer una torre que el Señor nos ha dicho: hagan esto en mi nombre, evangelicen en mi nombre. Pero que tal vez si muchos de nosotros nos hemos quedado nomás con el cimiento, ya no pudimos avanzar más. Porque recuerden, mis hermanos, que en este caminar de Dios, y muchos se preguntan: Moisés, que yo no soy servidor. Todos somos servidores los que estamos escuchando la palabra de Dios. Porque ya hay un compromiso. Cuando tú escuchas un evangelio, cuando tú escuchas una prédica, cuando tú escuchas una oración, es porque ya Jesús te está hablando, mi hermano. Y ya Jesús quiere que tú y yo hagamos un cambio en nuestras vidas. Y muchos de nosotros, mis hermanos, no valoramos esta oportunidad que se nos da de estar en este caminar, de tener un padre que nos diga misa, de tener personas que nos ayuden un poco a entender más
la palabra de Dios, de mirar el modelo. ¿Quién es el modelo perfecto de nuestra fe? Jesús. ¿Quieres un modelo perfecto? Mira a Jesús. Hay personas en el mundo, mis hermanos, que desearían poder tener que alguien les hablara un poco de fe, de amor, de misericordia. Muchos de nosotros no valoramos también este tiempo, mis hermanos, que muchas veces hermanos están dispuestos a compartir su tiempo, hermanos están dispuestos a dejar de dormir un poco, a dejar de trabajar un poco para preparar, para estudiar, para hacer oración, para llevar un mensaje, mis hermanos. Porque detrás, como se los he dicho otras veces, detrás de estos micrófonos hay personas que tienen que estar orando, hay personas que tienen que estar activas, y todo esto, mis hermanos, somos personas, y son personas que aman a Dios y creen en lo que estamos haciendo. Y te puse ese ejemplo de ese mi amigo porque a todos en este mundo va a haber alguien que nos llegue y nos diga: ¿para qué pierdes el tiempo en las cosas de Dios? Y yo después platicaba con ese amigo y le decía: mira, yo le estoy agradecido a Dios porque a través de este caminar, si tú me hayas conocido hace 15 años, la persona que yo era una persona que ya estaba seca, yo era una persona que no sonreía, yo era una persona que creí que no había ya más para mí, que mi vida se había acabado a los 28 años de vida, cuando a través de un llamado, de comenzar a buscar a Dios, de comenzar a creer, de empezar a creerle a Jesús, poco a poco fui restaurando mi vida. No te digo que no tengo retos, mi hermano, porque te mentiría. No te digo que no tengo pruebas, porque te mentiría. Pero todo ha sido que Dios nos va dando, como cuando nosotros regamos ese árbol, Dios nos va dando esa agua, esa energía. Y nos pone algo por qué luchar, nos pone algo por qué valga la pena seguir adelante. Aquí en el Evangelio nos pone el ejemplo de ese hombre que comenzó esa torre. Tal vez la misión tuya y mía es que hemos comenzado una torre para llegar a lo alto, al cielo. Y en ese proceso va a haber dificultades, va a haber problemas. ¿Y qué palabras usa Jesús? Si no eres digno de renunciar ni a ti mismo, no eres digno de estar a mi lado. En la primera lectura decía que si amamos al prójimo como a nosotros mismos, se cumplen todas. ¿Cuáles son los 2 primeros mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, creerle a Dios es nuestra primera misión. Creer en lo que Él nos ha encargado. Creer que Él ha permitido que yo y tú estemos en este problema, en esta situación, porque Él va a sacar un mejor provecho de esta situación. Que Él ha permitido que tal vez tú y yo, por un momento, nos alejemos de nuestra familia. Mira que cuando Jesús llamó a los 12, se los llevó con Él un tiempo. Y en los Hechos de los Apóstoles, no me acuerdo bien del capítulo, pero es una cita bíblica que yo pienso que la mayoría lo conocemos, cuando dicen que Jesús llegó a la casa de Pedro y estaba la suegra enferma. Jesús llegó y sanó a esa suegra a la casa de Pedro, mi hermano. Pedro se ausentó de su familia, pero después Pedro regresó ¿con quién? Con Jesús. ¿Y qué hizo Jesús en esa casa? Sanó. Muchas veces nos tenemos que alejar un momento, renunciar a muchas cosas, a muchos sueños, confiando en las palabras de Jesús. Pero esto es pasajero, porque el día de mañana Jesús, vamos a regresar con nuestra familia y vamos a regresar con Jesús. Jesús va a ir a sanar, a purificar, a cambiar lo que hay en tu hogar. Y mira que Pedro dejó todo. Pedro dejó su barca, dejó esa pesca milagrosa para seguir al Mesías. ¿Y qué pasó durante estos 3 años? Si leemos los evangelios, todo lo que tuvieron que pasar. Pedro negó a Jesús. Pedro sintió que Jesús ya después de la crucificación, después vino ese momento donde Jesús
los equipó con ese Espíritu Santo. Hubo muchas actividades para cuando llegara Pedro. ¿A dónde llegó Pedro con Jesús? Y quiso Jesús sanó a esa suegra. ¿Cuántos de nosotros tenemos que llevar a Jesús a nuestros hogares a que sane enfermos? Pero nosotros le creemos a Jesús que Jesús sana enfermos, que yo voy a llevar el doctor a mi casa. Yo creo que Jesús es un doctor. Yo creo que Jesús es capaz de cambiarme. Yo creo que a través de imponer manos en el nombre de Jesús yo sano. Yo creo que mi oración la escucha Jesús. Yo creo que Jesús pone atención a mi llanto, a mis lágrimas, a mis súplicas. Cuando yo y tú creemos todo eso, cuando yo y tú llevamos ese Jesús a nuestro hogar, vamos llevando a un Jesús que va a sanar, que va a purificar, un Jesús que va a hacer un cambio en nuestros hogares, porque ya lo hizo en nuestras vidas, que es el primer paso, creer en la palabra del Señor, creer que Jesús es capaz de transformar nuestras vidas, porque ya transformó la mía. Pero primero hay que renunciar a todo, a nuestros sueños. Hay que renunciar a tantas cosas, mis hermanos, en la vida. ¿Y qué pasa muchas veces cuando renunciamos a todo y el camino se nos pone un poquito difícil? Que sintemos que nos hemos quedado atorados, que sintemos, a lo mejor este hombre del evangelio se le acabó el dinero, ya no tenía con qué pagar a los albañiles, ya no tenía con qué comprar más material para seguir su construcción. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando sintemos nosotros que ya nuestra oración no fluye, que ya Dios no nos escucha? Abandonamos el proyecto que hemos comenzado, nos rindemos a medio camino o seguimos creyéndole a Jesús. Porque yo renuncié a mis sueños por llevar los sueños de mi Jesús, por creer que Jesús me va a dar algo mejor para mí. Tú que estás enferma, tal vez en este día te han dado una mala noticia. ¿Tú crees que Jesús puede darte una mejor noticia que la que te han dado? ¿Tú crees que Jesús tiene más poder que esa mala noticia? ¿Tú crees que Jesús tiene más poder que ese doctor? ¿Que ese problema, que esta situación? Mira que muchas veces, mis hermanos, Jesús nos habla de 1000 maneras, pero el punto de Jesús es que lleguemos a creerle a Él, que confiemos en Él. Y aquí en este evangelio el día de hoy nos pone este ejemplo. ¿Por qué? Porque como te digo, en aquellos tiempos era más difícil desobedecer a los padres, porque la autoridad era de ese padre. Si nos vamos a la del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo llega, le dice al padre: perdóname, padre, porque he pecado contra ti y contra el cielo. Porque en aquellos años fallarle a un padre era algo escandaloso, mis hermanos. Y en esa parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo llega y le dice: perdóname, padre, porque te he fallado, te he desobedecido. Es así, mis hermanos. Ellos tenían que renunciar a todo para seguir a Jesús, para ser sus discípulos. Hoy Jesús nos dice lo mismo a ti y a mí, que tenemos que renunciar a todo para poder seguirlo. Y si Jesús nos habla del amor, y es donde entra esta duda: si Jesús es amor, ¿por qué tengo que dejar todo yo para seguir a Jesús? Porque Jesús te quiere mostrar, te quiere preparar y nos quiere enseñar cómo enfrentar muchas áreas de nuestras vidas. Cómo enfrentar el mismo yo. El mismo yo que muchas veces dudo cuando alguien llega y me dice que no vale la pena lo que estoy haciendo. Perdón. Cuando alguien llega y me dice que no tiene sentido lo que estoy haciendo. Cuando alguien llega y me dice: esas 30, 10, 15, 20 horas, si usted trabajara, usted sacaría, aquí nosotros, voy a hablar aquí por Estados Unidos, usted sacara $200 más, usted sacaría tanto dinero más. ¿Y qué dice la palabra de Dios?
que no se le puede servir a dos amos, o no podemos servirle a Dios y al dinero, mis hermanos. Pero muchas veces, mis hermanos, la forma que somos tentados, las pruebas que se nos presentan de que dudemos de lo que yo estoy haciendo. Yo no puedo dudar de a lo que yo me he confiado. Yo me he confiado a Jesús. Yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe. Y al contrario, debemos decir al Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe para poder yo seguir adelante, no retroceder, no dudar, no aunque la tormenta agravese, no porque la tormenta sea fuerte, yo me voy a rendir. Porque aquí Jesús nos está diciendo desde un principio que no va a ser fácil este caminar, pero tampoco es difícil, mis hermanos. Porque en este caminar aprende uno muchas cosas. Y en este caminar lo más hermoso que yo te puedo decir, mis hermanos, es que los problemas, los dolores son un poco más tolerantes cuando confiamos en la misericordia de Jesús. Y los que hemos experimentado el don de la oración, de orar, de pedirle al Señor, que hay momentos en este caminar, que hay momentos en la vida cotidiana que no entendemos lo que está pasando, pero así no renunciamos, no dejamos de ir a misa los domingos, no dejamos de asistir a cuantas veces podamos a la iglesia, en que a veces no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas. No nos alejamos de Dios, seguimos ahí insistiendo y muchas veces hay una confusión en nosotros, hay dudas en lo que estamos haciendo, pero no nos alejamos de Dios. Y poco a poco el Señor nos va mostrando, porque nos hemos aferrado a continuar este caminar que hemos decidido, o a luchar por ese sueño, o si yo ya recibí un milagro y quiero otro milagro y ese milagro se está dilatando, pero yo ya experimenté a mí el Señor ya me hizo un milagro y yo creo que estoy enfrente de un Señor de milagros, voy a seguir insistiendo para tener otro milagro. Muchos ya hemos experimentado, mis hermanos, no porque no pertenezcan tal vez a un grupo de ser servidores o no sirvan en la misa, pero como pueblo ya hemos recibido milagros. Muchos de nosotros, a través de escuchar una prédica, muchos de nosotros sanamos en misa, mis hermanos. Muchos de nosotros experimentamos la sanación en esa comunión, en ese cuerpo y en esa sangre de Cristo, porque muchas veces vamos con esa necesidad tan grande, con ese problema tan grande, y cuando recibimos ese cuerpo y cuando tomamos esa sangre, sintemos esa paz, esa tranquilidad, sintemos que hay esperanza aún todavía, mis hermanos. Es porque estamos siguiendo a Jesús, en que a veces no haya deseo, en que a veces sintamos que Jesús no nos escucha. Mira aquí también el ejemplo que pone de este rey, de que si ese rey tiene que meditar, tiene que mirar contra quién se va a enfrentar, y si tal vez está listo, está preparado, puede mandar a alguien para que haya paz, que no haya guerra, porque tal vez va a perder la guerra. Pero estar despiertos en otro aspecto, el Señor le dice, es el ejemplo que pone de este rey, que el rey esté despierto, esté consciente, y a lo mejor la mejor forma de ganar esa guerra es no pelear, es evitarla. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, nos ponemos a meditar nuestra situación? Nos ponemos a pensar lo que estamos pasando, de dónde vinimos de atrás, hacia dónde vamos. Y muchas veces decirle al Señor en nuestra oración, Señor, ayúdame a discernir, dame tu Santo Espíritu, dame tu luz, dame tu sabiduría, Señor. Porque a veces ya no puedo. Y a veces quiero hacer lo que hizo este hombre que comenzó esa torre. Quiero dejar la torre y me quiero retirar. Y dice el Evangelio que después se van a burlar de él, porque van a decir que este hombre no hizo bien los números, este hombre no calculó.
y dejó las cosas a medias. ¿Qué entendemos como por dejar las cosas a medias? ¿Podemos ser servidores a medias? ¿Podemos ser seguidores a medias? No, mi hermano. Porque ahí dice Jesús, si no eres digno de dejar tu padre, tu esposa, tus hijos, renunciar a ti mismo, no eres digno de seguirme. El Señor no dice, bueno, pues deja la mitad. No, el Señor quiere ver que renunciemos a todo por Él. Por Él. Y si lo miramos de un punto así, como si hoy es duro, pero si miramos y experimentamos los beneficios que hay, vamos a darnos cuenta que esto se logra paso a paso. Paso a paso. Poco a poco. Mira, yo tengo 17 años siguiendo al Señor, mis hermanos. Y mis primeros bordones son esta parejita con las que está aquí el radio, mi hermano Teo y su esposa, que yo me acuerdo cuando yo llegaba a los retiros, ya ellos todo el tiempo lo miraba y me invitaban a que estuviera con ellos. Eso no se me olvida porque todo el tiempo llegaba solo, pero el Señor ahí todo el tiempo, Teo me decía, vente para acá, Luis. Y es bonito, mis hermanos, que cuando llega uno a las cosas de Dios, es algo que yo le agradezco tanto, que Dios te pone personas que te hagan sentir que estás en el lugar correcto, que te hagan sentir que hay una esperanza, que muchas veces sin saber ya estamos siendo instrumentos del Señor, porque el Señor ya nos está dando que acojamos al que llega. Yo me acuerdo de esos momentos cuando mi hermano Teo me decía, vente Luis, vente con nosotros. ¿Por qué? Porque yo me sentía solo y ya decía, bueno, pues ya los conozco a ellos, ya no estoy solo. En que yo no sabía tanto, no lo sé todavía, pero ya conozco un poquito más. ¿Y por qué te comparto esto, mis hermanos? Porque no tenemos que tener miedo a llegar a buscar a Dios. Porque cuando decidimos buscar a Dios, Dios ya nos está esperando. Dios ya tiene personas ahí, que esas personas nos van a ayudar a que nos involucremos en este bonito caminar. A mí no se me olvidan esos momentos donde yo llegué, como te lo decía hace rato, ya dije, Señor, ya si tú me fallas, pues ya que venga la flaca y me lleve. Pero mira que se equivoca uno, porque muchas veces cuando siente uno en la vida mundana que es el final, es cuando el Señor nos dice, vas a comenzar a vivir. Cuando el Señor nos dice, vas a comenzar a vivir. Te dejo con esas palabras, mis hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a encomendarnos al Espíritu Santo. Vamos a decirle al Espíritu Santo que toque nuestro corazón, que ilumine nuestros corazones. Ahí donde estás tú, mi hermano, órale al Señor, ponle tus necesidades, tus enfermedades, tus miedos, tus angustias. Dile al Señor lo que está pasando en tu vida, platica con Él, confía en Él. Dile al Señor, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu día? ¿Qué retos enfrentas día a día? ¿Cuál es tu mayor temor? ¿A qué tienes miedo? Todo esto es importante, mi hermano, que lo meditemos y lo platiquemos a Jesús, que hagamos de Jesús ese amigo y decirle nuestros retos, nuestras dudas, nuestras angustias. Decirle al Señor cómo nos sintemos. Es importante confiar en el Señor y decirle cómo me siento, cómo estoy. Que muchas veces necesitamos simplemente decirle al Señor, auméntame la fe, Señor. Auméntame la fe, Señor. Auméntame la fe, Señor, para no rendirme, Señor. Auméntame la fe para no cansarme, Señor, porque a veces este caminar me cansa, Señor. A veces el caminar de la vida, con sus pruebas, con sus circunstancias. Siento, Señor, que me estanco, siento que ya no avanzo, Señor. Siento, Señor, que tú estás lejos, a veces ya no siento tu presencia, Señor. A veces me siento solo, Señor.
Tal vez le hemos perdido la emoción de la vida, la alegría de estar vivos, de seguir luchando, mis hermanos, por algún día, que el día que el Señor nos llame, poder llegar a su presencia, que me estoy preparando para esa vida que viene después de esta, que estoy aquí luchando, en esta vida que estoy luchando cada día. Y muchas veces la lucha más grande es contra nosotros mismos, mis hermanos, o muchas veces a quién le abremos nuestros oídos, mis hermanos. Es importante que le hablemos al Espíritu Santo, que nos dé su luz, que nos dé su discernimiento, decir al Señor que nos dé esa sabiduría de lo alto, esa luz que venga a iluminarnos, esa luz que venga a ayudarnos a tomar las decisiones importantes en nuestras vidas, que nos enseñe a perdonar, que nos enseñe a orar, que nos enseñe a confiar en Él. Yo no sé lo que tú estás pasando, mi hermano, pero sí el Señor, lo que sí sé que hoy el Señor a ti y a mí nuevamente nos hace ese llamado. Y en ese llamado nos pide que renunciemos a todo, que renunciemos también a ese dolor que estamos sintiendo, a ese miedo, a esa duda. Que renunciemos a todo y que le digamos al Señor un sí, sí, Señor. Tal vez yo no sé cómo lo voy a hacer, Señor, pero sí, Señor, tú me vas a enseñar, Señor, porque tú eres el maestro, Señor, porque tú eres mi ejemplo a seguir, Señor, porque tú fuiste el que moriste por mí, Señor. Hoy tú en la primera lectura me hablas del amor al prójimo, cuando tú ya diste tu vida por nosotros, tú ya me enseñaste la importancia que tiene el amor al prójimo, que Él por amor hizo ese sacrificio tan grande por ti, por mí, por amor a nosotros. Sin ser pecador, murió como un pecador y resucitó para que yo y tú tuviéramos vida y tuviéramos vida eterna, mi hermano, mi hermana. Siente a ese Jesús, a ese Espíritu Santo. Deja que esos labios se muevan, deja que esos labios fluyan, esa oración, esa conversación con el Señor. Y no te olvides que en tus momentos de tristeza, de cansancio, Él está ahí esperándote, que tú le digas, ayúdame, papá, ayúdame, Jesús, ayúdame, mi Señor, de la forma que tú te sientas cómodo, pero que venga a guiarnos, que venga a ayudarnos. Si como padres ocupamos la guía de un padre, decirle, Señor, ayúdame a ser un mejor padre, un mejor esposo. Tal vez a lo mejor hemos perdido el amor a nuestro trabajo. Señor, ayúdame a ser un buen empleado, Señor. Si eres supervisor, ayúdame a ser un buen supervisor, a ser un buen padre, una buena madre. De lo que estemos haciendo, que sintamos que el amor se ha ido, decirle al Señor que nos ayude a ser mejores personas en esa área de nuestras vidas. Porque el amor de Dios todo lo puede. Y así como estamos todos juntos en una misma oración, vamos a decirle todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. También a ti, mamita María, te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches y gracias, mis hermanos, y hasta la próxima y bendiciones.